a lo mejor en tu etapa militar, has encontrado gente por debajo de ti que no coordinaban bien en el equipo, ¿sabes? O sea, a lo mejor una persona que no terminaba de encajar bien en el equipo y demás. ¿Cómo se trabaja con eso? Esto Porque también pasa mucho. Lo has comentado antes, ¿no? Que es una parte fundamental, ¿no? O sea, para alguien que a lo mejor tiene a alguien a su cargo y ese alguien pues hace que no funcione bien el equipo o lo que sea, ¿qué consejos le darías a alguien que le pasa eso? Sí, a ver, primero comprenderlo, porque eso es súper normal y de lo más importante. Comprender que todos, o sea, la parte negativa por supervivencia se extiende como la pólvora. Entonces, claro. si hay algo negativo, se va a extender muy rápido. Entonces, hay que atajarlo en cuanto puedas. La primera muestra que te dé esa persona que no cuadre con tus valores, hay que darle un toque, para empezar. Yo siempre digo que no hay que cambiarlo todo el primer día, pero estas cosas inmorales, sí. O sea, las cosas que no van con tus valores, que se salen demasiado o resaltan demasiado, eso sí que hay que corregirlo desde el primer día. Y simplemente es comentárselo. Esto por aquí no vamos bien, tal. Siguiente fase, hablar con esa persona, sentarla delante, ser valiente en ese sentido, que muchas veces nos genera mucha resistencia al sentarte delante de la persona difícil y decirle claramente que hay un problema y que quieres ayudarle a solucionarlo. Tanto si es un problema personal que se está trayendo al trabajo como fuera. Luego, cuando se trate con esas personas difíciles en esas situaciones de confrontación, tener mucha calma, mantener la templanza, no implicarse emocionalmente, no atender a la reacción emocional que nos va a surgir de ira, miedo, odio, lo que sea, no atender a eso, ser muy racional. Y para eso es fundamental el silencio, el uso de los silencios para tratar con esa persona y dejar tiempo para ser lo más racional posible y dar una respuesta y no una reacción, ¿no? Y dentro del equipo, siempre potenciar a la gente o compararlo con las personas que sí lo están haciendo bien. Es decir, reconocer en público los éxitos, premiar a la gente que sí que lo hace bien. Y por último, en última instancia, si esa persona no quiere, porque hay muchas personas que no quieren, claro, yo veo muy difícil el terminar arreglándolo. Porque esa persona, si tú te expones y esa persona te coge la mano y se deja ayudar, puedes reconducirlo. Si esa persona no quiere y está tan frustrada que no es capaz de hacerlo, hay que sacarlo del equipo. Esa es mi experiencia. Sí, o sea, primero intentar... Si no, no se puede avanzar. No se puede avanzar y encima te contamina todo el equipo. Claro, va a hacer eso más grande y tal. Sí. Lo que has dicho del control de las emociones y esa templanza, entiendo que en el ejército eso se trabaja un montón. ¿De qué manera se trabaja eso? En la mil y fuera. Dentro. Dentro. Porque al final es un poco lo que te ha curtido un poco a ti, ¿no? También. Sí, a mí me ha dado mucho esas tablas, sí. Por eso. Se trabaja porque te enfrentas a muchísimas personas muy diferentes, con distintas experiencias vitales, en momentos críticos a veces, y con límites en el tema emocional, ¿no? Pues a lo mejor gente que está lejos de casa y tiene problemas familiares, gente que ha tenido una pérdida y está en zona de operaciones, no sé, o sea, y luego en situaciones que a lo mejor te ponen bajo estrés o que te exigen más físicamente, ¿no? E incluso si te tienes que ir a una zona de conflicto, pues ya el irte con una persona en la que no confías es heavy, ¿no? Porque es, ostras, me voy con este tío, pero ¿y si nos la vemos mal? No confío lo suficiente en él, ¿no? Entonces te expone esas situaciones que te hacen pues desarrollar cierta perspectiva ante la vida en general. Y a mí, a base de trato con estas personas, con situaciones que te ponen en confrontación, ¿no? Sí, en confrontación, incluso con tus propios valores, pues vas y dándote cuenta que tomas muchas mejores decisiones sin correr que corriendo. Muchas veces somos ejecutores cuando salimos, ¿no? Cuando salimos a trabajar somos muy ejecutores, salimos corriendo a ejecutar sin pensar. Y eso llevas a la gente de culo cuando haces eso. Entonces te vas dando cuenta que el ser mucho más templado, mucho más tranquilo y estratégico te permite tomar muchas mejores decisiones y que todo va mucho más fluido. Y al final te permite, pues, eso, que el equipo trabaje cómodo y no lo lleves a matacaballo, ¿no? Que es como a veces lo llevamos si somos más emocionales y nos dejamos llevar por todos esos... bueno, pues incluso por el estrés diario, porque la situación está estresada y tal. Muchas veces cuando te aprietan desde arriba o la situación te aprieta, tú te pones en un modo que aprietas también a los de abajo y hay que intentar también equilibrar eso, ¿no? Y esa templanza es lo que te da que las cosas salgan mucho más fluidas muchas veces, porque al final el estrés solo genera fricción, roce y malas decisiones por lo general. O sea, es como apartar en la medida de lo posible las emociones, ¿no? Porque sí, de alguna forma es entenderlas, observarlas, al final es muy estoico, ¿no? Entenderlas, observarlas, observar lo que estás sintiendo, pero no basar permitir que pase y en ese momento ya pensar, valorar la información y decidir. Eso y el movimiento estoico, ya a mí me gusta mucho y sí, es un tipo de... O sea, te construyes una cabeza muy distinta a los demás, yo creo. Totalmente.
mucho más racional. Son cosas muy prácticas, ¿no? Que... Claro, pero y muchas veces tampoco se ve bien porque pierdes esa emocionalidad de la persona, ¿no? O sea, estás buscando como esa separación de la emoción. Sí, pero lo ven como negativo, o la gente lo ve como negativo cuando en realidad no estás diciendo que no las estás ignorando, las estás aceptando. ¿Vale? Y no las apartas un poco. Las entiendes, pero no basas... No dejas que te controlen. O sea, claro, no basas las decisiones en eso, ¿no? Eso es, o sea, tú las... Bueno, mi experiencia es, tienes que entenderlas, observarlas, porque están ahí. Claro, pero si a lo mejor estás en un punto en que tienes que tomar una decisión y tienes una emoción externa que te está diciendo, oye, a lo mejor, o sea, lo tienes que hacer, pero, ¿sabes? O sea, tienes un input externo, eso lo tienes que rechazar, ¿sabes? Sí que hay cierta parte de bueno, al final siempre que decides rechazas, ¿no? Claro, no, sí, eso entonces, sí. Pero sí, bueno, no sé la diferencia dónde está la línea entre ignorar o aceptar, no lo sé. Puede ser fina. La cosa es que si tú te dejas llevar por la emoción, por lo general vas a decidir lo que te apetece ahora mismo. Sí, que sí. no tiene por qué ser. A eso quería un poco llegar ahí, porque a mí me ha pasado muchas veces. O sea, yo tengo esta mentalidad de decir, voy a como buscar la claridad, ¿no? A la hora de tomar una decisión, pero si tengo emociones quizá externas... te vuelves más frío, ¿no? Eso. O sea, las emociones externas que a lo mejor tendrías que considerar, las abandonas completamente por lograr eso. ¿sabes? Yo creo que también hay un trabajo de saber disfrutar de las emociones positivas. Y eso es difícil también, ¿no? O sea, creo que hay que aprender, es un trabajo. Y saber cuándo es necesario, a lo mejor, ignorar o aceptar esa emoción, pero dejarla pasar y decidir racionalmente, y cuándo no. O sea, yo creo que está también en encontrar el equilibrio entre tomar... A ver, siempre va a haber una parte emocional y otra racional. Siempre lo que te pide el cuerpo, hay una parte de la acción que va a ir también acorde a eso que te pide emocionalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de valorar el estar con las personas a las que quieres, pues en ese momento sí que está muy bien, yo creo, incluso dejarse llevar totalmente por la emoción. Pero sabiendo también que es pasajera, ¿no? Y que esa felicidad que a lo mejor estás experimentando al estar con esa persona, pues bueno, pues te estás dejando llevar por ella y quieres hacerlo. Pero también hay otras situaciones en las que no te va a traer decisiones estratégicas o decisiones más tácticas, pero que tienes que hacerlas en el momento. Sabes que el tomar la decisión con la emoción no va a traer buen resultado. Pues, por ejemplo, si estás en una situación de riesgo, ¿no? O en la que te asustas, por lo que sea, te va a pedir meterte debajo de la mesa, ¿no? Y eso no te va a traer buenos resultados, por lo general. Entonces, exige otro tipo de reacción, ¿no? Y con el amor, con decisiones personales de pareja, familia, incluso saltos profesionales, creo que hay que apartar esa emoción y dejarla a un lado, quizá para tratarla después o atenderla después y decidir totalmente con la razón. Entonces, yo soy más... En esa línea no os puedo defender otra forma de actuación porque es lo que a mí me ha funcionado.